Buenas noches, amados hermanos. Estoy infinitamente agradecido al Señor porque Él me ha permitido por estas 3 noches de conferencia tomar su palabra y compartirla con ustedes. También agradezco al Señor por la invitación que los ancianos de la ciudad de La Paz, de las iglesias de la ciudad, me extendieron para comunicar la palabra del Señor en estas noches de conferencia. Es un verdadero privilegio para mí el poder levantar la palabra del Señor y poder comunicarla, compartirla con mis hermanos en estas noches. Hermanos, hemos meditado, hemos pensado, reflexionado en estos temas. La primera noche sobre la culpa. Como dijo el hermano Edilson, cuando nosotros ofendemos, lastimamos a otras personas, a Dios y a nuestro prójimo, por supuesto, dentro de nosotros hay un sentimiento de culpabilidad. Pero cuando nosotros somos afectados, golpeados por otras personas, también está el trauma, ¿verdad? Y luego tocamos otro tema sobre la ira. ¿Cómo surge la ira? Hay ira justa cuando el creyente se indigna por la injusticia, por la maldad de los hombres, pero también hay una ira injusta, que es la reacción carnal hacia las circunstancias, hacia ciertas situaciones, aún hacia el trato de Dios para con uno mismo. Esta noche vamos a continuar meditando en otro tema que sin duda es también del vivir diario de cada uno de nosotros y tiene que ver con la ansiedad. Un matrimonio tomó un departamento en Anticrético, en dólares, $50,000, imagínense. Ahora ellos no pueden rescatar ese dinero porque no hay dólares. Y ellos viven en una tremenda ansiedad. Una dama en el consultorio de un consejero dijo estas palabras: estoy desesperada, tengo temor de quedarme sola, es decir, de estar sola en casa, y que si perdiera la razón y en cualquier momento me quitara la vida. Qué tremendo. Ahora, ¿alguna vez algún problema mayúsculo, hermana, le ha traído ese pensamiento malo, perverso, de aún quitarse la vida? A veces uno piensa, ¿cómo es que un creyente pudo suicidarse? Algunos dicen, pues perdió la salvación. Pero también hay una explicación. Cuando una persona llega a un extremo de depresión, pierde todo el valor de la vida. Así que es como que pierde la razón de vivir. Y dar ese paso suicida no ha de ser muy grave para esa persona. Pero yo sé que ninguno de ustedes ha llegado a ese extremo, gracias a Dios. Sin embargo, aunque ninguno haya llegado a este exceso, muchos viven ansiosos por lo que será el día de mañana. Las dudas, la preocupación, los temores, las tensiones corporales, el miedo son el pan, podemos decir, del cual se alimenta el ser humano cada día. La ansiedad es un sentimiento del alma que puede traer graves efectos en la vida de las personas. ¿Cómo confrontar la tormenta de la ansiedad? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué debes hacer? En primer lugar, es necesario descubrir las causas de la ansiedad. ¿Cómo es que surge la ansiedad en la persona humana? ¿Cómo se origina?
En primer lugar, hay una porción preciosa que es lindo, hermanos, si no lo han memorizado, pues puedan hacerlo. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7. Dice así la palabra: por nada estéis afanosos o ansiosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué preciosa palabra. Yo les confieso que en momentos difíciles, este ha sido un verdadero asidero para mi vida. Pero cuando el creyente no busca la salida de los conflictos emocionales, como nos sugiere, como nos aconseja y nos manda prácticamente aquí, entonces el resultado es que va a surgir la ansiedad. Por nada estéis afanosos, ansiosos. Por otra parte, pues por acumular los afanes o ansiedades de pequeñas cosas que forman una montaña insuperable. Una montaña insuperable pasando por alto la ayuda de Dios. El Señor Jesucristo también dijo estas preciosas y sabias palabras en Mateo capítulo 6, versículo 25. Mateo 6, 25. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Hermanos, cuando dejamos que los pequeños afanes y ansiedades se van acumulando, se convierten en una montaña. Y por supuesto el resultado es ansiedad. Por otra razón, también la de permitir que Satanás alimente el afán y la ansiedad. Es muy astuto para atraparnos en pequeñas cosas que luego nos deshabilitan. El apóstol Pablo, al escribir a Timoteo, le dijo en 2 Timoteo capítulo 2 y verso 26. 2 Timoteo capítulo 2, verso 26. Les leo la porción. Dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Hermanos, es como que el diablo enreda, ata, envuelve bajo su lazo, también por medio de la ansiedad. Tenemos que admitir que él es nuestro enemigo, ¿o no? No es nuestro amigo, por si acaso. Así que no convivamos con él, ni cedamos 1 milímetro en sus maquinaciones, en sus ataques hacia nosotros, porque a través de la ansiedad puede deshabilitarnos. Puede frenar nuestra vida espiritual, el progreso, el proceso de crecimiento en nuestra vida espiritual y más aún en el servicio, en el testimonio. Además, por falta, ¿cómo surge la ansiedad? Por falta de consideración del valor y de la importancia de la persona y de la obra del Señor Jesucristo. ¿Saben, hermanos? Parece esto demasiado obvio. Pero aunque cantamos Señor, Señor, oramos Señor, Señor, y leemos la Biblia acerca de nuestro Señor, ¿cuántas veces no valoramos, no apreciamos a la bendita persona y obra del Señor Jesucristo? Quizás nos hemos acostumbrado a través del tiempo, como que esto ya es cosa totalmente rutinaria. Y cuando abrimos este santo libro por donde esperamos o suponemos que Dios nos ha de hablar, no pasa
Nada. Hemos perdido el impacto de la palabra. ¿Cuántas veces, como dice Isaías, hemos temblado ante la palabra de Dios? Pero ahora parece que ya no hace mella en nuestra conciencia ni en nuestros corazones. Hermanos, es tiempo de reaccionar y pensar, apreciar, valorar la persona del Señor Jesucristo, la obra preciosa que Él efectuó a nuestro favor. Pero saben, hermanos, no podemos dejar de subrayar esto. En el fondo de la ansiedad hay pecado. Hay pecado. Ustedes recuerdan la historia de Adán y Eva. El Señor salió a su encuentro, como lo hacía, parece, diariamente, y Adán y Eva estaban escondidos. Bueno, ¿qué pasó con ellos? Por supuesto, ellos pecaron contra Dios, desobedecieron al mandato del Señor, y cuando vino Dios a su encuentro, le dijo solo los síntomas. ¿Por qué se escondía Adán? Él dijo, tuve miedo. Ese era el síntoma. Tuve miedo. ¿De qué? ¿Síntoma de qué? Tener miedo a Dios. Si antes compartía a la luz del día, podía conversar con Dios libremente, ¿qué pasó? ¿Y saben qué? Dios no lo mandó a realizarse muchos análisis, ecografía, tomografía, nada de eso. ¿Qué dijo? Apuntó a la raíz de su problema. ¿Qué le dijo? Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. Él puso el dedo, ¿dónde? En la llaga, por supuesto. Así que fíjense, hermanos, que en el fondo de la ansiedad está el pecado. Y la ansiedad es pecado, porque es ir contra el mandato del Señor. Por nada, ¿qué significa? Por nada. Es decir, nada debe inquietar nuestro corazón, de modo que estemos ansiosos, mis hermanos. Nada debería inquietarnos. ¿Cómo confrontar la tormenta de la ansiedad? Hemos visto más o menos algunos motivos que pueden originar o razones la ansiedad. En segundo lugar, es necesario comprender las consecuencias de la ansiedad. ¿Qué sucede si nosotros alimentamos la ansiedad? ¿Qué sucede si nosotros no resolvemos el fondo de la ansiedad? Pues la ansiedad se manifiesta mediante el temor y las tensiones corporales, y el creyente ansioso no tiene testimonio. El Señor dijo a sus discípulos y a las personas que le escuchaban, veamos en Mateo capítulo 5, versículo 16. El Señor Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Un creyente ansioso no puede mostrar buenas obras ante las personas para que glorifiquen a nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque está ansioso. El creyente ansioso, por otra parte, no puede mostrar las virtudes espirituales como lo que dice en Gálatas capítulo 5, ¿no? Versos 22, 23. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, fe. Un creyente ansioso no va a poder mostrar estas virtudes
que el Espíritu Santo produce, y entonces en el creyente espiritual se ve el fruto de la acción, de la obra del Espíritu Santo en la vida de la persona. Leemos en Romanos capítulo 13, verso 14, también esta preciosa palabra del Señor a través del apóstol Pablo. Romanos capítulo 13 y verso 14, donde dice la palabra así: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Un creyente revestido del Señor Jesucristo, que se manifiesta a través de esas virtudes espirituales que hemos mencionado, por supuesto va a dar testimonio al mundo, pero no así alguien que está lleno de ansiedad. Por otra parte, una persona ansiosa puede sufrir enfermedades psicosomáticas. ¿Qué significa eso? Psico viene del psiquis, del alma. Soma es el cuerpo. Y resulta que los males del alma pueden afectar al cuerpo físico. De ahí que, como se dice, hay hígado nervioso, puede haber riñones nerviosos, puede haber vesícula nerviosa, es decir, todo resultado ¿de qué? De la enfermedad del alma. Parece muy extraño, ¿no? Pero ¿cuántas personas se han hecho operar de algún órgano y aparentemente estaba resuelto el problema, pero nuevamente vuelve, porque no se puede operar el alma con bisturí, con rayos láser, no. Está más allá de lo que el médico puede hacer. Solo Dios puede resolver el problema, la enfermedad del alma. Y justamente la ansiedad puede producir tal cosa. En tercer lugar, es necesario buscar soluciones para la ansiedad. Sí que tenemos que buscar soluciones. Leamos lo que el Señor Jesús nos enseña en Juan capítulo 14, versículo 27. El Señor Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Un creyente ansioso es un creyente turbado. El Señor le dijo: Marta, Marta, turbado estás con tantos afanes. Estaba turbada y su alma estaba impacientada, estaba ansiosa, con ese afán de poder servir al Señor. Era positivo lo que estaba haciendo, por supuesto, pero concentrarse a tal extremo en esto, ya el Señor lo consideró como una turbación. Volver a Cristo crucificado. Esto es imprescindible, hermanos, volver a la cruz. Contemplar a aquel que está dando su vida por nosotros. ¿Puedes recordar cómo fuiste salvo? ¿Y cómo viviste las primeras horas, los primeros días de tu salvación? Yo sé que cuando una persona acepta al Señor Jesús como su Salvador personal, le inunda el gozo de la salvación. Y ese gozo aflora. Todos pueden percibir el gozo de la salvación en un creyente. Pero va pasando el tiempo y las ansiedades, los afanes de este siglo hace que parece ahogar ese gozo y vemos que el rostro del creyente se ha marchitado. La turbación, los afanes, es como si le hubiera hecho olvidar la fuente misma de la vida, que es el Señor Jesucristo. Necesitamos reconocer y poner
lo que corresponda de nuestra parte, como dice en Gálatas capítulo 5, verso 24. Voy a leerles esta porción. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué son las pasiones? Hermanos, son estas emociones del alma. Tiene que ver también con esos deseos malos, perversos de nuestro viejo hombre, de nuestra vieja naturaleza. Pero el creyente dice que ha crucificado la carne con sus pasiones. Necesitamos revisar este punto en nuestra vida personal particular. No nos pongamos a juzgar a los demás. Cada quien sabe cómo vive delante de Dios. Pero pensemos en nosotros mismos, vengamos a la presencia del Señor, analicemos a la luz de su palabra y con la iluminación de su Santo Espíritu, observemos nuestro ser interior. En 1 de Juan 1:9, este es un versículo súper conocido. Este es el lavatorio espiritual. Aquí podemos tener un baño espiritual realmente. Pero ¿saben? Aunque lo sepamos de memoria, no lo hemos internalizado. ¿Qué significa eso? No ha llegado a la última célula de nuestro ser. ¿Qué dice el texto? Si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuántas veces lavamos nuestras manos, hermanos? Al día. No contamos, porque son muchas veces. Y necesitamos siempre hacerlo. ¿Cuántas veces lavamos nuestra alma? A veces dejamos acumular la suciedad, la inmundicia, el pecado que tenemos que hacer. Y cuanto más tiempo pasa, ¿no es cierto que cuesta sacar la suciedad, las manchas? Hay gotas, hay manchas en objetos, por ejemplo, en esas sillas plásticas. Una gota de Coca-Cola, dejada así, va acumulando suciedad. Y si de un mes, 2 meses tratamos de limpiar, eso cuesta. Pero al instante es súper fácil. Hermanos, sucede algo así en la conciencia del creyente. Cuando dejamos pasar el tiempo, entonces se va acumulando el pecado. Pero gracias a Dios por esa bendita promesa del Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, fiel a su palabra, fiel a su promesa, fiel a lo que Él ha dicho, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y es justo porque Dios no nos perdona gratuitamente. El perdón de cada uno de nuestros pecados a Dios le ha costado la vida de su propio Hijo. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos otra vez al Calvario, otra vez a los pies de la cruz y contemplamos a nuestro Señor dando su vida por nosotros, vamos a valorar, vamos a apreciar, vamos a alabar y adorar y rendirnos a sus pies por lo que significa confesar nuestros pecados y recibir el perdón bendito de cada uno de ellos, porque eso le costó a Dios, al Hijo de Dios, su preciosa sangre, su vida preciosa entregada por nosotros. ¿Cuál o cuáles pecados han provocado ansiedad en tu alma? ¿Cuáles pecados están martilleando en tu conciencia?
Hermano, ven a los pies del Señor, pues todo pecado ha sido cometido contra Dios. Si Dios te perdona, no necesitas cargar con la culpa y por lo tanto con el conflicto en tu alma. Además, es necesario fortalecerse mediante la lectura, meditación y asimilación de la palabra del Señor para resistir a Satanás, que tratará de volverte a su cautiverio. Pablo, al escribir a los creyentes en Éfeso, les dice que oren y que tomen toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes en el día malo. Y así resistir con toda la armadura. Estar firmes contra las acechanzas del maligno. Y además es importante descargar completamente los cuidados, las ansiedades, los pensamientos punzantes en la presencia de Dios. Hermanos, la confianza completa en Él es importante. Y no permitir que los cuidados, las ansiedades, los pensamientos torturantes y las ansiedades se acumulen en el corazón hasta convertirlo en un esclavo de la ansiedad. Cuando tenemos ansiedad, quiere decir que tenemos puesta nuestra confianza en manos erróneas. ¿En qué estamos confiando? Finalmente, hermanos, es necesario considerar que Dios ha provisto para todas nuestras necesidades. En este tiempo que atraviesa el mundo, estamos hablando de manera global, económicamente, financieramente afectado a grandes y a chicos. Muchas más son las personas que han sido afectadas. Y todo esto afecta y trae ansiedad. El psicólogo norteamericano Abraham Maslow, más conocido por el desarrollo teórico de la pirámide de jerarquía de las necesidades humanas, propone lo siguiente: que las necesidades más básicas dan lugar a la generación sucesiva de necesidades más altas o superordinadas. Las necesidades básicas satisfechas hacen que surjan otras necesidades que hay que ir satisfaciéndolas. Aquellas necesidades no satisfechas generan una alteración en la conducta, y ya que una necesidad suplida no genera por sí misma ningún efecto. ¿Cuáles son esas necesidades? 5, dice él. Las necesidades físicas como alimento, agua. Sin eso no podemos vivir. Y mientras no tengamos eso, no podemos pasar, a satisfacernos las necesidades de mañana. No tenemos seguridad. Y justamente el número 2 es seguridad. La confianza de que las necesidades físicas mañana van a ser también satisfechas. Número 3, dice amor, ser amado. ¿Cuántas personas se desviven por tener a alguien que les ame? Ignorando que hay un Dios infinitamente misericordioso, compasivo, lleno de amor, que abre sus brazos a todo el mundo y a cada uno en particular, como dice Juan 3:16, ¿o no? De tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo, sin diferencia de grandes ni chicos, de ricos, de pobres, blancos o morochos. Dios ama a todo el mundo. Pero ¿quién puede disfrutar de eso? Todo aquel que cree, Este recibe vida eterna y no se pierde. Amor. Propósito es la cuarta necesidad. Propósito. Puede ser llamado por otros significación. ¿Qué significado tiene mi vida aquí? ¿Qué propósito tiene? ¿Por qué vivo? ¿Para qué vivo? Mi vida no tiene propósito, es lo que muchos piensan. Y finalmente,
la autorrealización. Es la expresión más alta de las cualidades humanas. La satisfacción de cada una de estas necesidades produce ansiedad. Pero hermanos, buena noticia para el creyente y para todos. Número 1, Dios ha satisfecho nuestras necesidades físicas. ¿Qué les parece? Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice la palabra? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, la necesidad básica para el creyente, esta es palabra de Dios, está satisfecho. Hudson Taylor, siempre lo menciono porque es un misionero interesante. Él que decía, mi parte es buscar el reino de Dios. La parte de Dios, ¿qué es? Suplir mis necesidades. Así que no me voy a preocupar por mis necesidades, porque sino de buscar el reino de Dios, el gobierno de Dios en mi vida. Y Él va a suplir, va a cumplir con todas sus promesas. Hermanos, las necesidades básicas son cubiertas por Dios gratuitamente y muchas veces en abundancia. Además, ¿qué podemos decir? Pero ya, Dios me ha dado hoy vida física y mañana, y otra vez la tendencia a la ansiedad. ¿Qué hago mañana? No puedo dormir, no sé si tendré comida o no. ¿Qué dice? Verso 34, Mateo 6, 34. Así que no os afanéis, no estéis ansiosos por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. No te preocupes por mañana. Pues así como hoy Dios ha provisto, mañana Dios también ha de proveer. Número 3, nuestra necesidad de amor. ¿Qué podemos decir de esto, hermanos? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A pesar de nuestra maldad, a pesar de nuestros desvíos, a pesar de toda nuestra equivocación, a pesar de todo nuestro pecado, Cristo murió por nosotros. Y esta es la muestra más grande del amor de Dios. O como leemos en Romanos 8, 35 al 39. Pero vamos adelante. Además, Dios ha satisfecho nuestra necesidad de propósito o significado. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy yo? Pablo, ¿quién eres tú? ¿Cómo responde él? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Esta vida tiene su sentido en Cristo para mí. Y el morir, pues es ganancia porque es ir a su presencia. Hermanos, Dios ha satisfecho también esta necesidad de propósito. O como dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, poema de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O como dice en el Salmo 103, verso 4. ¿No es cierto que empieza el salmista diciendo, bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios? Él es quien perdona todas tus iniquidades. El que rescata del hoyo tu vida. El que te corona de favores y misericordias. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermanos, esta necesidad de propósito Dios la satisface plenamente. Pero vamos a lo último. Dios ha satisfecho todas nuestras necesidades, pero ¿qué en cuanto a esta necesidad de autorrealización? ¿Cómo el creyente puede autorrealizarse? ¿Saben qué?
No tengo un texto para esto. Siempre que creamos, no que sintamos, porque muchos se hacen llevar, parece que el sentimiento es lo que gobierna sus vidas. Yo siento esto, yo no siento. Hermanos, creamos la palabra de Dios aunque no lo sintamos. Si nosotros creemos estas preciosas promesas, estas afirmaciones con autoridad divina, seremos conducidos a una expresión de una vida plena mediante la adoración y el servicio. Un creyente autorrealizado es un creyente que adora a Dios y que sirve a Dios porque ha superado, ha satisfecho todas esas necesidades humanas. Un creyente autorrealizado es un creyente que adora y vive a Dios y sirve a Dios de verdad. ¿Cómo confrontar entonces la tormenta de la ansiedad? Repasemos 4 cosas, hermanos. Número 1. A ver. Primeramente, decía, número 1, pues lo que necesitamos es investigar la causa de nuestra ansiedad. Examina tu interior. Número 2, comprende las consecuencias de la ansiedad. No puedes dar testimonio de Dios. No puedes mostrar las virtudes de la gracia de Dios, de la presencia del Espíritu en tu vida. 3, busca las soluciones para la ansiedad. El Señor Jesucristo dijo, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y finalmente es necesario considerar que Dios ha provisto para todas nuestras necesidades. Quiero contarles que Juan Bunyan, en su escrito famoso El progreso del peregrino, cuenta que cuando Cristiano llega a los pies de la cruz y ve que su inmensa carga de pecado se cayó y rodó montaña abajo, dio un salto de alegría. Parece que se sintió tan liviano que saltó alto. Y entonces esto era de alegría y gratitud y dijo, bendito Él, que con sus penas me ha dado descanso y con su muerte me ha dado vida. Y después siguió cantando y dijo así, de lejos, sin alivio, dice así, vine cargado con la culpa mía. De lejos, sin alivio a mi dolor, mas en este lugar, oh, qué alegría, mi solaz y mi dicha comenzó. Aquí cayó mi carga y su atadura. En este sitio rota yo sentí, bendita cruz, bendita sepultura, y más bendito quien murió por mí. Dios quiera que nosotros podamos expresar también en cánticos, en palabras, este sentir del corazón y del espíritu a nuestro Dios. Amén.